La arrogancia es el pecado favorito del hombre moderno. Cuando contemplamos nuestras megalópolis y las redes que rodean el globo, nos habita la certeza de encarnar el cénit absoluto de la existencia. Las instituciones académicas nos han inculcado este dogma como una verdad religiosa. La historia humana es una flecha única, una ascensión lineal que parte del lodo primitivo para elevarse inevitablemente hacia la gloria de nuestra era digital. Pero esta visión es una ilusión. Es un castillo de naipes que solo se mantiene en pie porque ignoramos que sus cimientos se tambalean. La verdad es desconcertante. Sufrimos de una amnesia colectiva. ¿Y si la civilización no fuera una línea recta, sino un ciclo? ¿Una rueda girando a través de los eones, aplastando y reconstruyendo imperios? Imaginen que bajo la corteza terrestre, atrapados en los estratos geológicos, duermen los escombros de una humanidad anterior que dominaba el átomo y la ingeniería mucho antes que nosotros. Esta noche rompemos el silencio. Vamos a llevar a cabo un examen forense de esta anomalía que la ciencia oficial tiene dificultades para clasificar. Prepárense, porque este expediente no solo reescribe el pasado, hace volar en pedazos nuestra realidad. Nuestra investigación comienza con una imposibilidad física, la conquista de los cielos. Número 7. La aerodinámica precolombina. El nacimiento de la aviación data de 1903 con los hermanos Wright. Antes de eso, el cielo era el dominio de la biología. Sin embargo, artefactos en el Museo del Oro sugieren una anterioridad tecnológica inquietante. Se trata de piezas de oro atribuidas a la cultura quimbaya, datadas del año 1000 después de Cristo. Los arqueólogos las clasifican como representaciones zoomorfas, pájaros o insectos. Pero para un ojo moderno, y específicamente para un ingeniero aeronáutico, esta clasificación es una aberración técnica. La naturaleza no dota a ningún animal de un ala delta, no crea superficies de control rectangulares. Los críticos argumentan que se trata de estilización artística, pero ningún insecto posee un estabilizador vertical. Es una característica exclusiva de la ingeniería. La prueba reside en la cola. Los pájaros estabilizan su vuelo con plumas en horizontal. Sin embargo, estos objetos poseen una deriva vertical. En aerodinámica, esta configuración solo sirve para una única función: contrarrestar la guiñada y estabilizar el vuelo a alta velocidad. En 1994, los expertos Peter Belting y Konrad Liebers construyeron modelos a escala radiocontrolados de estas joyas. Los resultados estupefactaron a la comunidad. Las réplicas volaban perfectamente, comportándose como drones supersónicos. Estos orfebres, hace 1000 años, no estilizaban la naturaleza, documentaban una tecnología. No esculpían dioses, reproducían máquinas voladoras. Pero si el dominio de los aires era una realidad, requería una infraestructura en tierra. Las aeronaves necesitan referencias, pistas y apoyo. Esto nos lleva a una anomalía geográfica mayor. Número 6. La geodesia de Nazca. La meseta de Nazca es mundialmente conocida por sus dibujos de animales, pero estas figuras enmascaran la verdadera anomalía del sitio, la ingeniería del terreno mismo. El desierto está cicatrizado por miles de líneas rectas, triángulos y trapecios que se extienden por kilómetros, con una rectitud que desafía la curvatura de la Tierra. El aspecto más inquietante no es el dibujo, sino el movimiento de tierras. Algunas de estas pistas no están simplemente trazadas, están construidas. Cimas de colinas han sido decapitadas, miles de toneladas de rocas han sido desplazadas para crear plataformas planas que atraviesan un terreno accidentado sin desviarse. No son simples rasguños, son trabajos de movimiento de tierras a escala industrial. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización descrita como primitiva, que no poseía ni la rueda ni herramientas industriales, desplegaría un esfuerzo titánico para crear vectores cuya precisión solo es verificable desde el cielo?
La explicación ritual se derrumba ante el rigor balístico de los trazados que ignoran los obstáculos con una lógica de visión directa. Nazca no es un templo. Es un complejo de calibración y navegación para una tecnología aérea. Es un sistema de balizas para máquinas voladoras cuyo manual de uso hemos perdido, grabado para siempre en la corteza terrestre. Esto sugiere una red mundial de viaje que requería marcadores visuales. Sin embargo, para operar sistemas de navegación en vastas distancias, la observación visual ya no es suficiente. Hacen falta capacidades de cálculo astronómicas y mecánicas avanzadas para determinar la longitud y la latitud. Una capacidad que creemos nacida en el siglo XX, hasta que el mar entregó un secreto. Número 5. La máquina de Anticitera. En 1901, frente a Anticitera, unos buzos recuperaron un pecio romano que contenía un bloque de bronce corroído. Las tecnologías de escaneo modernas revelaron la verdad. No era arte, era una computadora. La máquina de Anticitera, que data del siglo II a.C., consta de 30 engranajes de bronce miniaturizados que encajan con una precisión de relojería. Podía calcular las posiciones celestes, predecir eclipses con precisión horaria y modelar los ciclos lunares. Implica un conocimiento de los movimientos heliocéntricos no descubierto antes de Copérnico. Pero el verdadero avance reside en el uso de un engranaje diferencial, una solución que permite la sustracción de dos rotaciones angulares. Oficialmente, el diferencial no fue inventado antes del siglo XVI. Entre este objeto antiguo y el primer reloj astronómico europeo que rivalizara en complejidad, hay un vacío tecnológico absoluto de 15 siglos. Tal maestría no surge de la nada. Este artefacto implica siglos de teorización matemática y prototipado anteriores. Es el superviviente huérfano de una tradición científica mayor que se hundió en el olvido. Si los griegos poseían esta tecnología, ¿qué poseían aquellos que los precedieron? Ahora bien, si posees la aviación y la potencia de cálculo, entonces posees el mundo. Puedes verlo en su totalidad, medirlo y cartografiarlo con una precisión divina. Número 4. El mapa imposible. En 1929 se descubrió un mapa dibujado sobre piel de gacela, fechado en 1513 y firmado por el almirante Piri Reis. El almirante había compilado mapas fuente muy antiguos, salvados de la biblioteca de Alejandría. El mapa muestra las costas de América del Sur y de África con una precisión longitudinal asombrosa, una exactitud inigualada durante 3 siglos. El mapa presenta también un método de proyección, la proyección equidistante, que requiere la trigonometría esférica, una rama de las matemáticas supuestamente desconocida en la época. Pero el verdadero choque se encuentra en la parte inferior del mapa. Describe con una claridad indiscutible la costa de la Tierra de la Reina Maud en la Antártida. Sin embargo, la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820. El misterio se espesa. El mapa representa esta costa libre de hielo. Se ven bahías, ríos y cadenas montañosas. Relevamientos sismológicos modernos han confirmado que el relieve subglacial corresponde perfectamente al dibujo de Piri Reis. La última vez que esta parte de la Antártida estuvo libre de hielo se remonta a al menos 6.000 años. Esto implica una conclusión vertiginosa. Una civilización desconocida cartografió el globo entero, probablemente desde el aire, en una época en la que se suponía que Europa estaba sumida en la Edad de Piedra. Pero una civilización mundial no puede funcionar sin combustible. Este sistema sería inerte sin el recurso más precioso del universo, la energía. Número 3. La luz de los faraones. La arqueología ya ha admitido la existencia de las pilas de Bagdad, probando el conocimiento de la electrólisis antigua. Pero es en Egipto donde la cuestión de la energía toma una dimensión industrial. Consideren los hipogeos del Valle de los Reyes,
excavados a cientos de metros bajo la montaña en una oscuridad total. Sin embargo, los muros están cubiertos de frescos de una finura quirúrgica. ¿Cómo veían los artistas? El uso de antorchas está excluido, ya que habrían consumido el oxígeno y dejado hollín en el techo. Sin embargo, estos están inmaculados. La teoría de los espejos es imposible a esta profundidad debido a la pérdida de luz. La respuesta está grabada en las criptas del templo de Hathor en Dendera. Los bajorrelieves muestran sacerdotes manipulando enormes tubos transparentes. En el interior, una serpiente ondula, emergiendo de una flor de loto, el casquillo. El tubo está sostenido por un pilar Jed que se asemeja a un aislante de alta tensión y conectado por cables a un generador. No es simbolismo religioso, es un esquema. Para un ingeniero, el diagrama es cegador de claridad. Es una lámpara de descarga o un tubo de crux. No sufrían la oscuridad, la domaban técnicamente. Y cuando una civilización domina la energía, aplica inevitablemente esta ciencia a la preservación de la vida. La medicina antigua no se resumía a oraciones. Número 2. La metalurgia quirúrgica. Museos en Perú conservan pruebas médicas que desafían el entendimiento. Cráneos portando los estigmas de trepanaciones masivas, reparadas por placas de metal. Lo que estupefacta a los neurocirujanos es la tasa de éxito. El análisis óseo muestra una regeneración y una fusión perfecta alrededor del implante metálico, probando que el paciente vivió años con esta prótesis. Esto implica superar 3 barreras fatales: la asepsia para evitar la infección, la gestión del choque quirúrgico sin anestesia química y la biocompatibilidad de los materiales. Operar sobre la sede de la conciencia sin antibióticos modernos es una condena a muerte en el 99% de los casos. Sin embargo, lo lograron. Si implantas una placa de hierro bruto o de cobre directamente sobre el cerebro, la oxidación provoca una necrosis inmediata. Estos cirujanos antiguos utilizaban aleaciones purificadas, demostrando una comprensión molecular de los materiales comparable a nuestro uso del titanio quirúrgico. No hacían magia. Practicaban una ciencia médica de alto nivel, manipulando el cuerpo con una seguridad que la medicina moderna solo ha reencontrado recientemente. Hasta ahora, hemos examinado tecnologías que permanecen en el ámbito de la historia humana reciente, pero el expediente final hace volar en pedazos la escala del tiempo. Ya no hablamos de siglos, nos sumergimos en el vértigo del tiempo profundo. Número 1. La industria paleozoica. Para comprender este punto final, debemos recordar qué es el carbón, la memoria fósil de la Tierra. Por definición geológica absoluta, todo objeto manufacturado encontrado incrustado en el interior de una veta de carbón intacta es necesariamente más viejo que la formación de esta roca. Los archivos científicos contienen estos casos imposibles. El más documentado ocurre en 1912 en Oklahoma, cuando una taza de hierro cayó de un bloque de carbón roto, dejando su huella negativa perfecta en la roca. El carbón provenía del período carbonífero, un período que se remonta a 300 millones de años. Dejen que esta cifra los golpee. 300 millones de años. En esa época, la humanidad ni siquiera era un concepto. Los dinosaurios mismos no aparecerían hasta mucho más tarde. La Tierra era un mundo de pantanos e insectos gigantes. Sin embargo, alguien extrajo este mineral. Alguien fundió este metal. Alguien mecanizó esta forma con una intención industrial. Estos objetos nos imponen una conclusión aterradora. La historia de la Tierra es cíclica. Civilizaciones industriales mundiales han emergido, prosperado, construido ciudades y máquinas, y luego han desaparecido completamente. Han sido borradas por cataclismos, reducidas a polvo por las placas tectónicas, dejando solo estos minúsculos escombros mineralizados como única prueba de su reino olvidado. La prueba, aunque fragmentada, está ahí. Mineral, irrefutable.
No somos los dueños de este planeta. Somos inquilinos temporales en un mundo embrujado por fantasmas tecnológicos. Somos como niños encontrando un reloj oxidado en la arena, suponiendo que creció allí porque no podemos concebir al relojero. La historia no es un libro cerrado, es un palimpsesto cuyas capas inferiores apenas logramos descifrar. Ante estas pruebas, el silencio de las instituciones es ensordecedor. ¿Por qué este rechazo a admitir la anterioridad? La respuesta es quizás psicológica. Reconocer a sus predecesores significa aceptar nuestra propia obsolescencia. Significa romper el mito del progreso continuo. Si titanes tecnológicos reinaron antes de ser reducidos a polvo, entonces nuestro destino no es la eternidad. Miren por la ventana. En 100 millones de años, quizás todo lo que quedará de nuestra era digital será una fina capa de plástico e isótopos radiactivos. El tiempo es un ciclo despiadado y la rueda sigue girando. ¿Qué prueba ha sacudido más sus certezas? Díganmelo en los comentarios. Para continuar explorando lo inexplicable, suscríbanse. Hasta pronto.